Estamos con Alfredo Neme Sheikh, el titular del PAMI Tucumán. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por toda venir. Su querida audiencia. Muchas gracias por venir. Bueno, primero quería consultarle cómo está el PAMI Tucumán. Veníamos de una situación muy crítica. Me tocó asumir en mayo del año pasado con un déficit muy importante, cerca del 33% del presupuesto en déficit, es decir, de cada 10 pesos que teníamos para gastar, 30 no teníamos financiamiento. Y un año después podemos decir de que estamos debiendo de esos 100 pesos ya 2 pesos, digamos, ¿no? Como si uno manejara la administración en su propia casa, es decir, se pudo reducir de un 33% a un 2,8, casi 3% de ese déficit. Eso impactó obviamente en la calidad de las prestaciones y hemos llevado adelante, gracias a Dios, pudimos un proceso de ordenamiento de las prestaciones, ordenar la prescripción de medicamentos en todas las farmacias de Tucumán. Sí hubo un proceso de ordenamiento en cuanto al financiamiento de los medicamentos para que se tenga en claro, en materia de salud, el medicamento importa un 30% de la inversión total en salud. Es decir, si yo tengo 100 pesos para gastar, 30 los tengo que asignar en financiamiento de medicamentos y el 30% de ese 30% en medicaciones de alto costo, llamémosle medicación oncológica, medicamentos biológicos para enfermedades autoinmunes, insulina, para pacientes trasplantados. Llevamos adelante una grilla de ordenamiento en el entendimiento que equidad es darle lo que se necesita al que lo necesita y no darle de todo a todo el mundo, que es una de las razones del desfinanciamiento de PAMI. Hoy estamos financiando el 100% de la cobertura de los medicamentos a aquellos que tienen una baja inserción en la escala socioeconómica de la población, lo mismo para aquellos que poseen enfermedades catastróficas, un 80% para aquellos que padecen enfermedades crónicas y entre un 40 y un 60% para las enfermedades agudas. Y para mí una linda novedad del día de ayer es el año pasado, a esta fecha, al 16 de mayo, estábamos debiendo 1.600 prótesis. Esto, imagínense, son 1.600 comprovincianos postrados a la espera de un reemplazo de cadera o de rodilla. ¿Por qué eran esas demoras, 1.600 prótesis? Por la falta de provisión de los mismos, había dos empresas que, de acuerdo a las licitaciones, debían proveer estas prótesis. La discontinuidad en los pagos llevó que estas prótesis no se proveyeran y el resultado es 1.600 tucumanos postrados sin conseguir prótesis. Al día de ayer estamos debiendo solo 2, que estamos con una gestión en Buenos Aires para conseguirlas porque son prótesis fuera de los protocolos habituales de la traumatología. En materia de medicamentos oncológicos hemos logrado, gracias a Dios, que el 80% de los medicamentos los podamos proveer dentro de las 72 horas. Esto es un avance, pero nos queda el 20% restante, dado que son patologías críticas que muchas veces la gente debía recurrir a amparos por vía judicial para que se le proveyeran esto, ¿no? Y nos queda, obviamente, mejorar la celeridad. Y algo pendiente. En el tema de la atención, por ahí también quizás nosotros recibimos muchas cartas al director, muchas quejas de abuelos que están en el PAMI y que por ahí para los especialistas deben esperar muchos meses para tener un turno. Tal cual. Esto se padeció a consecuencia del sistema capitado de atención en el segundo nivel, donde los especialistas deben ser provistos por los sanatorios, y esto hace que el PAMI no pueda tener un control apropiado sobre los tiempos y la calidad prestacional de los especialistas. Estamos planteando en reuniones con consenso con los sanatorios que están padeciendo, producto del sistema capitado, una situación crítica en cuanto a sus ingresos, para tratar de reducir los tiempos de atención de especialidades y garantizar la provisión de los mismos. Hemos estado trabajando en conjunto con las sociedades científicas para que se pueda garantizar entre las sociedades y los sanatorios un acuerdo para que el acceso a los especialistas sea más rápido y más cercano al lugar de origen. Para que tengan una idea aproximada, el 94% de los centros de atención, como de especialidades, como de prácticas, estaban presentes solamente en San Miguel de Tucumán. De manera que un ciudadano de Amaicha del Valle o del Ingenio Leales o de La Cocha debía trasladarse hasta Tucumán para sacar un turno
volverse a su ciudad y esperar 2 o 3 meses hasta que estos turnos se proveyeran. Lo que estamos haciendo es un mapa geoepidemiológico, se denomina en salud pública, para que en cada departamento de la provincia podamos tener identificado el lugar de cada uno de nuestros abuelos, donde vive, asignarle los médicos de cabecera en sus propios departamentos, como algunas de las especialidades críticas también, llamémosle oftalmología, odontología, fisio y kinesioterapia, para que en cada departamento del interior de la provincia los especialistas se vayan para allá y no los afiliados tengan que venir acá. Ahora, Esto sería doctor, un concepto de descentralización prestacional, ¿no? Es muy importante, ¿no? Pero usted hablaba recién de esta cuestión de celeridad, ¿no? Y es clave cuando hablamos de adultos mayores, gente que por ahí no tiene el tiempo ni tampoco las condiciones de salud como para esperar tanto tiempo, ¿no? Por ahí, ¿cuál es el factor del problema para poder solucionar esto en todos los aspectos de atención del PAMI, ¿no? Mira, creo que lo que más impacta en las demoras en las prestaciones es que PAMI es una obra social nacional y muchas de las resoluciones no las podemos tomar en la provincia de Tucumán y la autorización pertinente requiere que la misma se efectúe en Buenos Aires. Y muchas veces quien da la solución está lejos del problema y para Buenos Aires somos parte de todo un país con inconvenientes y estamos llevando adelante un proceso en donde pretendemos que haya una mayor autonomía de las delegaciones locales. Entendemos esta política que ha llevado PAMI adelante de centralizar todo para controlar el gasto y para transparentar el gasto, que me parece extraordinario lo que se viene haciendo. Yo creo que la gran deuda que tenía PAMI era la celeridad, la falta de transparencia y la falta de humanidad en el acto médico, ¿no? Para esto último también estamos llevando adelante, junto con Defensoría del Pueblo, el INADI, el Gremio de la Sanidad y la Comisión de Salud de la legislatura, un modelo de atención humanizada para nuestros afiliados en tercera edad, y como así también un proceso de formación y reeducación para nuestros médicos de cabecera, dado que hemos perdido, y esto tenemos que ser críticos los médicos, ¿no? Hemos perdido nuestra relación con nuestros afiliados. Muchas veces no son bien considerados o bien tratados. Hasta esto de los turnos es un distrato hacia el afiliado del PAMI, ¿no? Ahora, doctor, bueno, de acuerdo a los mensajes que van llegando, ¿no? Y la gente que se va comunicando por ahí critican que hay algunos beneficios que se han dejado de percibir. Estoy leyendo algunos mensajes, ¿no? Desde estos últimos años dentro de PAMI, ¿no? Vuelvo a repetir, equidad no es darle a todo el mundo de todo, sino darle al que necesita lo que necesita. Y ese es el criterio que ha cambiado. Con el tema de recetas, que es lo que con anterioridad se daba el 100% de cobertura de medicamentos a todo el mundo, hubo una irracionalidad en la prescripción de medicamentos muy marcada, muy grande, y que terminó siendo un subsidio indirecto a la industria farmacéutica, no pensando en el uso racional del medicamento frente al afiliado. Entonces lo que hemos hecho es ordenar. ¿Medicamentos de más? Se estaban prescribiendo de medicamentos de más y muchas veces en recetas que no iban para el afiliado, sino se utilizaban las recetas de PAMI para terceras personas que no siendo afiliadas de PAMI estaban recibiendo medicamentos. En el caso de insulinas, por ejemplo, teníamos incorporado, pudimos evidenciar la existencia de ya 1.640 personas que no siendo diabéticos se le estaba proveyendo de insulina. Si uno suma, una insulina está alrededor de 5.000 pesos por mes y multiplicamos por 1.640 afiliados que no la requieren, esto no es que han disminuido las prestaciones, estamos controlando las prestaciones, porque es nuestra obligación cuidar esos recursos justamente para el que lo necesita, ¿no? ¿Ha comenzado ya la distribución de las vacunas antigripales? En los próximos 9 días van a estar distribuidas en las 6.000 farmacias de todo el país. El esquema de vacunación sigue siendo el mismo de siempre. Se puede optar por la vacunación en su propio domicilio, o bien, si la persona en este caso está postrada, se debe comunicar al 0800-222-2233 y allí solicitar la vacunación en domicilio, o bien en la farmacia más cercana al domicilio del afiliado. Estas dos modalidades
son las que venimos usando. En este año con una particularidad, las campañas de vacunación a domicilio van a comenzar en la región de los Valles Calchaquíes. Siempre dejábamos los Valles Calchaquíes al final. Este año comenzamos al revés. Siempre la vacunación antigripal se brinda en otoño, dado que la aparición de virus de la gripe es con frecuencia al inicio de los meses de invierno, ¿no? Al ser una población vulnerable, los abuelos tienen que vacunarse. Para la población en su conjunto, mayores de 65 años, todos, y menores de 65 años con prescripción médica, por ejemplo, en personas con diabetes, por ejemplo, en personas con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en personas trasplantadas o con patologías autoinmunes, es decir, de 65 años para arriba, todo el mundo, y de 65 hacia abajo, con prescripción por receta de médico que establezca las razones por qué se está brindando esa vacunación antigripal a menores de 65 años, niños de 2 a 4 años y mujeres embarazadas también con obligatoriedad. Doctor, cambiando un poquito de tema ya como para ir cerrando un poco, también otro de los mensajes que nos llegan por ahí tiene que ver con la situación en los sanatorios concretamente que están relacionados a PAMI. Algunos de los beneficiarios hablan en este caso de mala atención en los sanatorios o de, bueno, algo que hacía referencia recién que tiene que ver con las demoras por ahí de los médicos o especialistas, pero sobre todo vinculado a esto de internación. En algunos casos. Bueno, justamente lo que estamos haciendo es, por un lado, la formación y el estímulo a todos los recursos humanos de todos los sanatorios, y esto es un aporte de un trabajo que estamos haciendo con Defensoría del Pueblo, con el INADI, para rehumanizar el acto médico. ¿Cuántos trabajan con PAMI? ¿Cuántos son los sanatorios? Y sanatorios en la provincia tenemos 19. Y se ha incorporado también un esquema de atención en domicilio, lo que se llama atención domiciliaria, es una innovación que hemos tenido desde el mes de octubre del año pasado, en donde personas que tienen enfermedades crónicas que requieren atención, pero no enfermedades agudas, hacen una solicitud por medio del médico de cabecera, nos llega esa solicitud y PAMI subcontrata a empresas que llevan la atención a su domicilio, desde la provisión de cuidadores, en recursos humanos en enfermería, en fonoaudiología, en nutrición, y el médico que de acuerdo al grado de complejidad que presenta el paciente o de discapacidad o de postración, eso se encala en lo que se conoce como una escala de Bartel, se establece esa discapacidad y se establece la frecuencia con la que el afiliado cuenta con esos servicios. Inclusive estas empresas están obligadas a proveer, si así lo demandara el afiliado o la patología del afiliado, oxigenoterapia en domicilio y alimentación enteral o parenteral en domicilio, hasta que PAMI desarrolla los mecanismos para proveer esto en forma permanente, ¿no? Muy bien, bueno, le agradecemos, doctor, por esta entrevista, un placer. No, el agradecido soy yo y nos parece extraordinario, siempre decimos que los medios de comunicación son un recurso de salud y nos hacen llegar el conocimiento de estas fallas que hay que ir puliendo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias. siempre.